El número de contacto para que nos hagan llegar su mensaje de texto es 0412-791-4605. Repito el número de contacto, 0412-791-4605. Y para no perder más tiempo, sabemos que aquí en la radio es un poco difícil pues perder el tiempo, porque imagínense, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya les dije que vamos a hablar de las apariciones, entonces María Ángela, comenzamos a hablar de esto. No sé cuál será la primera que hoy mencionaremos. Primero vamos a hablar de Fátima, pero vamos a hacer la invocación antes de comenzar a hablar. Buenos días a todos, nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Como ya en un programa pasado tú habías abordado el tema de Fátima, lo vamos a abordar solamente algunos aspectos, ¿no? Ya habíamos conversado antes sobre los pastorcitos, y no sé, alguna cosa que vaya surgiendo. La última aparición también, que fue, por así decirlo, la más relevante, pues. Sí, es una de las más conocidas y dijimos que los pastorcitos eran pues niños, ¿verdad? Vimos también otro programa como la Virgen se sirve de personas, digamos, poco relevantes, por decirlo así, en la sociedad, es decir, relevantes en cuanto a su intelecto, a su madurez, a su estatus, pues no sé cómo definirlo exactamente, pero pues eran niños, eran pastorcitos, eran casi analfabetos. Por ejemplo, a Francisco no le gustaba mucho ir a la escuela. Él muchas veces que los mandaban a la escuela, él se escapaba, pero se iba, ¿sabe para dónde se iba? Se iba delante del Santísimo, pasaba toda la mañana orando a Jesús sacramentado. O sea, ellos lo llamaban el Señor escondido, porque ya la Virgen le había revelado que él iba a morir muy joven, o sea, en poco tiempo. Entonces él decía algo que bueno, que tiene mucha lógica, pues decía, ¿para qué voy a esforzarme tanto a aprender las cosas de la escuela si yo voy a morir pronto, ¿no? Y no lo voy a necesitar, claro. Aprovechaba el tiempo con Jesús, o sea, es algo de verdad que es de una sabiduría para ser tan niños, tan jovencitos. La Virgen les infundió mucha sabiduría a esos tres niños. Es importante también destacar, ¿verdad?, que en los programas anteriores habíamos hablado también de las apariciones, por ejemplo, de Guadalupe, ¿verdad?, a este indio, a Juan Diego, y de Coromoto, que aunque no se abordó el tema como tal, hablamos un poquito de la referencia que hacía con la otra aparición de la Virgen. Y ahora hablar entonces de estas apariciones a niños hace recordar también a Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Quien no se hace como niño, que no se hace humilde, simple, pequeño, difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Y es lo que la Virgen María también nota para hacer sus apariciones, porque probablemente en esta humanidad tan llevada, ¿verdad?, no cualquier persona puede recibir el mensaje de salvación, el mensaje que la Virgen pueda transmitir también. Sí, tiene que ver también mucho con la pureza del alma, ¿no? Los niños son puros de corazón. En el caso de Juan Diego, pues imagínense un indígena, pues digamos, sin maldad, sin esa carga que ya tenemos nosotros, ¿verdad?, de tanta mundanidad. El caso de Bernadette Soubirous también lo vimos la semana pasada, que tenía 14 años, pero era analfabeta, tenía problemas para concentrarse y para asimilar los conocimientos. Muchas veces recibía burlas y todo porque, digamos, la menospreciaban un poco por eso. Y fue a ella a quien la Virgen la escogió para hacer su aparición en Lourdes. Entonces vemos cómo la Virgen se sirve de los menores, ¿verdad? En el caso de Jacinta tenía 7 años. En Fátima tenemos que mencionar que primero se les apareció el arcángel San Miguel por 3 ocasiones, como para prepararlos para la aparición, ¿verdad? Y ya San Miguel lo fue instruyendo
les fue diciendo que tenían que orar. San Miguel les dio la oración esa que dice: Señor, yo creo, espero, confío y te amo y espero, y bueno, algo así, por los que no creen, no oran, no confían, no te aman. San Miguel les dijo que la repitieran todos los días. Entonces ya ellos enseguida prepararon su corazón y comenzaron a hacer ayunos, comenzaron a hacer muchas penitencias, rezar el rosario todos los días. Es una vida verdaderamente increíble la de esos niños, como ellos tenían que ir desde sus casas a llevar los rebaños, ¿verdad? Las ovejas, los animales, tenían que llevarlos por esos montes y tardaban bastante tiempo, pues 1, 2 horas quizás. O tal vez a veces hasta todo el día, porque en la tarde claro, retornaban, te digo, exacto, o sea, ellos iban de camino, pues 1 hora, lo que fuera, hasta llegar al sitio donde iban a pastar. Ahí pasaban mediodía, porque tenían que esperar que los animales comieran suficiente para luego regresar por la tarde. Entonces ellos tenían que llevar su comidita ahí en sus bolsitos, en sus loncheritas, las meriendas y eso. Entonces ellos muchísimas veces esa comida que ellos llevaban se la daban a niños pobres que se encontraban por el camino. Entonces, bueno, como ya conocemos también la picardía humana, muchas veces ya esos niños pues los buscaban a propósito porque sabían que les iban a dar la comida. Entonces ellos pasaban todo el día sin comer, ayunando y rezando, se arrodillaban en el monte pues lleno de piedrecitas. Un día cuenta Lucía en sus memorias que estaban muy sedientos. Hacía un sol fuerte y Francisco divisó una casa cerca, una chocita, un ranchito, más o menos cerca, y él dijo: bueno, yo voy a ir hasta esa casa a ver si me dan agua. Él caminó hasta allá y regresó con una vasija con agua, pero cuando llegó, Jacinta dice: ay no, yo como que mejor no tomo agua, sino que sigo ofreciendo este sacrificio por la reparación de los pecados de los pecadores, por la reparación del Inmaculado Corazón, por el Santo Padre. Jacinta tenía un amor muy especial por el Santo Padre, aunque ella ni siquiera en su corta edad entendía bien lo que significaba, ¿no? La pobre Jacinta en ese momento tenía mucho dolor de cabeza, decía que había como muchos grillos y animales que chillaban mucho. Y ella le dijo a Francisco: ay Francisco, por favor, dile a los grillos que se callen porque me duele demasiado la cabeza. Entonces Francisco le dice: Jacinta, pero ¿no quieres también ofrecer ese sacrificio por la conversión de los pecadores? Y la pobre niña dice: bueno, sí, yo lo voy a ofrecer. Bueno, y en eso después llegó Francisco con el agua. Entonces decidieron no tomarse el agua, sino que se la echaron a los animales para seguir ofreciendo sacrificios. O sea, solamente imagínate ese panorama de ellos en medio sol, mediodía por ahí, por esos campos, ofreciendo tantos sacrificios. Se colocaban en una de sus andanzas por ahí, por todos esos campos, se consiguieron un mecate largo, lo dividieron en 3 partes y cada uno se amarraba ese mecate en la cintura. Y te estoy hablando de 1917, o sea, los mecates que nosotros conocemos hoy en día son suavecitos para claro, como debió ser ese mecate, que eran hechos a mano, eran artesanales, se hacían con paja, o sea, eso debía pullar, doler, incluso es que les hacía salir sangre, porque a veces se lo apretaban y dormían con él. Entonces en una de las apariciones la Virgen le dijo que no se lo pusieran para dormir, que aunque sea para dormir se lo quitaran, porque ella tampoco quería verlo sufrir tanto. A Jacinta también la Virgen se le aparecía cuando ella, en su enfermedad, Jacinta murió de 8 años, ella contrajo la gripe española, ella y Francisco, y a Jacinta cuando ella estuvo hospitalizada, estuvo cerca de, creo que de 1 año hospitalizada, y estaba solita porque ella se la llevaron a Lisboa y su mamá se tuvo que ir a su casa porque tenía que cuidar la casa, los demás hermanos, y la dejaron en el hospital con unas hermanas religiosas, pues, o sea, al cuidado de ellas.
pero ella se sentía sola pues porque no estaba su familia, no estaba Lucía, ella era muy, muy apegada a Lucía. Y la Virgen se le aparecía, la Virgen siempre le hablaba, la Virgen le decía todo lo que iba a suceder, también ella sabía que iba a morir pronto, pero la Virgen nunca la dejó sola, siempre se le aparecía, la consolaba, le hablaba y en eso ella quería recibir su comunión, el arcángel San Miguel le daba la comunión a veces durante las apariciones. Y ella recibió la comunión también en la tarde. Ella estaba pidiendo un sacerdote para que le llevara la comunión, pero no pudo ir y recibió la comunión del arcángel San Miguel y murió al otro día. Sí, muy interesante. Y fíjense la parte de la mortificación, por así decirlo, ¿verdad? Creo que la menor era ella, que tenía 8 años. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. Entonces imagínense, a esa edad poco se entiende y poco se saben de las cosas de Dios y de cómo funciona todo, ¿verdad? Y fíjense lo que decía María Ángela del amor especial al Papa. A pesar de que no sabía mucho de cómo, de quién era y de lo que debía hacer, pero el que tiene el encuentro con el Señor difícilmente deja de escucharlo y deja de cumplir lo que Dios quiere de él. Fíjense también de esta parte de la mortificación, de cómo se amarraban el mecate hasta llevarlos al dolor, ¿verdad? Porque estas apariciones y estas situaciones con la Virgen son evangelio puro. Y Jesús mismo dice, quien no carga con su cruz, difícilmente también pueda llegar al reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas nos llevan a entender que María busca a estos de corazón abierto, de entrega generosa, para salvarnos a todos. ¿Puedo continuar? Sí, claro. Ok, ahora vamos con la aparición, otra aparición que se llama Nuestra Señora de Todos los Pueblos. Comenzó el 25 de marzo de 1945 hasta el 31 de mayo de 1959. La Santísima Virgen se apareció en Ámsterdam, Holanda, a la vidente Aida Pederman. Esta aparición duró 14 años y el 11 de febrero de 1951 la Virgen se apareció bajo un nuevo título que decía: Yo soy la Señora María, Madre de todos los pueblos. Bueno, esta aparición tiene muchísimas cosas que comentar, pero por el tiempo pues solamente podemos abordarla muy por encimita, ¿verdad? En esta aparición María pide que se apruebe el quinto dogma. Dice: María dará al mundo la verdadera paz. María viene con su nuevo título de Señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano, de corredentora, medianera y abogada. En una de las apariciones, la Santísima Virgen le dijo a Aida: escucha bien, desde el principio la doncella del Señor fue escogida para ser la corredentora. Dile a tus teólogos que pueden encontrar todo en sus libros. No traigo una nueva doctrina, estoy trayendo las ideas antiguas. Varias veces en estas revelaciones Nuestra Señora les habló a los teólogos a través de Aida y les dijo que trabajaran para esta doctrina. El 5 de octubre de 1952, la Señora de todos los pueblos dice: los otros dogmas anteriores contienen la vida y la ida de la Señora. Los teólogos tendrán bastante con esta sencilla explicación. Ella es una de las apariciones más ricas en teología, porque ahí nuestra Santísima Virgen dejó muchísimos mensajes, pero además de profecías también explicó mucho todo lo relacionado con el quinto dogma. Ella ahí habló mucho del comunismo, al igual que en Medjugorje, en Fátima también. La Virgen siempre nos está alertando sobre el comunismo, que iba a hacer mucho daño a la humanidad, y ahí ella predice guerras. En fin, es una aparición bastante extensa, pero obviamente por el tiempo no podemos. También habló allí de la iglesia, de los sacerdotes, de todo lo que iba a ocurrir, así como
como lo hemos visto en otras apariciones, especialmente en la Salet, que fue unas profecías bien fuertes. La oración que Nuestra Señora le dejó a Aida para que la difundiéramos y la rezáramos todo el tiempo para pedir la aprobación del quinto dogma y para divulgar esta advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos, dice así: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción y de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Pues bueno, ella por medio de esa oración y de la imagen aparece la Virgen con un manto dorado, con una cinta dorada en la cintura, aparece la cruz detrás, ella con las manos extendidas, parada sobre el globo terráqueo, y en la parte de abajo tiene muchas ovejas, que pues somos todos nosotros, ¿verdad? El rebaño. Entonces, según esta aparición que fue aprobada por la Iglesia, la Santísima Virgen pide que el Papa apruebe el quinto dogma. Esto ya ocurrió desde el 31 de mayo, pero todavía no sé, desde 1945 al 59, ¿verdad? Y todavía no se ha aprobado la aparición. Pasa un poco como lo de Fátima, que la Virgen da unas recomendaciones y pide una serie de cosas que no se cumplen. No sabemos por qué los papas, desde ese momento hasta el actual, ninguno ha aprobado el dogma, pero pues la Iglesia sí aprobó la aparición, pero no han aprobado el dogma. La misma Virgen predijo que el dogma iba a traer muchas discusiones y mucha controversia. Entonces ella dice que hasta que ese quinto dogma no se apruebe, la paz en la tierra no reinará totalmente, y pues seguirán ocurriendo muchas de las profecías que ella nos ha compartido. Vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos con más de este programa, La Voz de Jesús, con el especial La Voz de María. Ya volvemos. El número de contacto para que nos hagan llegar su mensaje de